Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar hablando de esta temática, que si bien es cierto, hay algunas cosas que han impedido estos días poder continuar, pero esperamos ya normalizar un poco más esta situación para seguir avanzando en la materia. Recuerden que nos habíamos quedado justamente en esta lámina en la cual se refiere a lo que es la introducción recién a la administración financiera. Se habló dando un preámbulo bastante amplio la clase anterior con respecto a todo lo que conlleva la responsabilidad de las personas que manejan la parte financiera. Entonces, espero y aspiro que las hayan podido escuchar, reflexionar sobre cada una de esa importante información y que se pudo compartir con ustedes con relación a experiencias, con relación a situaciones reales que se pueden ir dando dentro de lo que tiene que ver el desarrollo de esta función ya en la parte profesional. No olviden la responsabilidad que implica el hecho de manejar, de cuidar, de gestionar lo que es la parte financiera de una organización. Recuerden palabras muy importantes como la eficiencia y la eficacia que se debe tener al momento de trabajar o al momento de estar al frente justamente de esta área clave en una empresa como tal. Como apenas habíamos estado abordando, creo que entrábamos recién a la segunda lámina porque se dio una charla, un discurso amplio, se podría decir como introducción. Se podría decir o volvemos a recordar que esta materia o esta temática o esta asignatura tiene como punto clave, que es la administración financiera. ¿Qué es esta? ¿O a qué se refiere esta situación? A la disciplina encargada de la gestión eficiente de los recursos económicos y financieros de la organización. ¿Sus objetivos cuáles eran? Maximizar el valor de la empresa. Recuerden que nada más estoy dando de forma general lo que ya se vio para pasar a la siguiente. Minimizar el costo del capital, lo que también se explicó, y asegurar la liquidez. ¿Qué era la liquidez? El tener un recurso financiero que permita manejar situaciones de crisis, por ejemplo, justo lo que hoy está pasando, imagínense. A veces me gusta detenerme, no tanto avanzar, sino reflexionar, ser bastante críticos, porque ya ustedes a este nivel de su formación académica ya deberíamos tener ya un criterio bastante amplio y ser críticos también. Asegurar la liquidez necesaria para sus operaciones. A ver, poniendo como ejemplo todo lo que está pasando con el tema de la energía, las buenas organizaciones que tienen liquidez, por ejemplo, ¿qué han podido hacer hoy? Comprar sus generadores eléctricos, comprar sus paneles solares para no detener la producción, para no detener el trabajo. Eso es correcto, pues es la forma correcta de administrar los recursos financieros de una organización. Justamente que te permitan jugar o acoplarte o adaptarte o ser resiliente a estos cambios bruscos que se están dando con el tema de los cortes de energía. Pues imagínense, al tener esos recursos, obviamente no se detiene la operación, no existen despidos de trabajadores y la producción continúa. Y puede ser este tema bastante importante, porque a veces las organizaciones o las empresas tienen que aprovechar las oportunidades. ¿A qué voy? Que si tú eres un pequeño empresario y tienes, por ejemplo, un pequeño generador, tienes, por ejemplo, algo, una batería, un power bank, lo que sea, y puedes tener luz en una esquina, puedes marcar la diferencia porque pueda que todos los demás no tengan y tú sí tengas luz, pues donde ti llegarán a comprar. El otro día me estaban dando un ejemplo que parece que en el Cañón una señora hizo una inversión bastante fuerte en lo que son paneles solares. Eso ya es una inversión un poco más fuerte, pero tendría entendido que la tienda o el local comercial de esta señora también debería ser grande como tal. Entonces, tengo entendido que, repito, se hizo una inversión más o menos de $5,000 a $7,000 en lo que es paneles solares, para ya no depender o no estar con este temor con la zozobra de a qué momento se va a ir la energía eléctrica porque se corta toda la producción. Lamentablemente se veía, por ejemplo, en las noticias temas de panaderías, de helados, y estas industrias que están bastante vinculadas al tema energético, que detienen su producción y obviamente existen pérdidas. Entonces, para eso, repito, para no ahondar tanto, se debe tener esa liquidez para poder afrontar estas situaciones difíciles. Incluye la planificación, el control, la toma de decisiones. Sí, justamente se acopla a todo lo que estamos hablando y conversando. La coordinación de áreas como presupuestos, inversiones y financiamiento. ¿Qué es lo que han hecho las empresas hoy en día? Han tomado decisiones de decir, ok, está pasando esto, cuáles son las predicciones del gobierno,
Parece que es INAMI la entidad que predice cuándo va a llover, cómo está el clima, todo ese tipo de cosas. Entonces hacen inversiones inteligentes para poder adaptarse a estos cambios que prácticamente afectan a muchos productores. Entonces, de esa manera, se está demostrando que los que han hecho bien las cosas tienen esos recursos para poder invertirlos, pues y los que no, los que de pronto se gastaron en otras cosas o no supieron tener esa parte de ese rubro para imprevistos, pues hoy por hoy están pasando complicaciones como tal. Eso para tener bastante claro. ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? ¿Cuáles son aquellos objetivos que se pueden presentar o que se deberían cumplir? Maximizar la riqueza de los accionistas, la primerita, porque si se habla del ámbito privado, obviamente lo que quieren los dueños, los accionistas o el propietario, la propietaria, al final de un periodo fiscal es ver retribuido ese esfuerzo, esa dedicación, esa inversión en ganancias. Caso contrario, no tendría sentido. Por esa razón, el primer objetivo es el maximizar la riqueza de los accionistas. Recuerden que siempre les he mencionado yo, toda empresa, todo negocio, todo emprendimiento tiene una sola razón de ser y esa razón de ser es la de generar ganancias. Si no, pues ¿para qué trabajarían cada uno de ellos en sus diferentes lugares o puestos? El objetivo fundamental es tomar decisiones que aumenten el valor de la empresa y por lo tanto la riqueza de los propietarios. Pero, ¿qué decisiones qué decisiones podrían ser fundamentales para poder maximizar la riqueza? ¿Qué decisiones podrían ser inteligentes? ¿Qué se podría hacer dependiendo del giro del negocio o del tipo de negocio que se está haciendo? Miren, por ejemplo, hay empresas, como les mencionaba también esto, que no solamente piensan en vender y de pronto generar una ganancia en ese momento. Hay algunas entidades, hay algunos planificadores dentro de la organización que hacen cosas muy inteligentes. Por ejemplo, hoy está muy bien visto el tema de la ayuda social. Entonces hacen campañas de ayuda social para los más desfavorecidos, para los sin techo, los que están pasando situación de pronto de mendicidad en la calle. Entonces hacen estrategias para poder apoyarlos y eso hace que su marca sea muy bien vista por la gente, muy bien vista. Solo traigamos a la mente o traigamos a nuestra memoria una empresa que venda ropa, por ejemplo, que haga una especie se podría decir campaña de ayuda social y que se pueda ir a barrios, a comunidades donde gente que realmente necesita, niños, por ejemplo, y de pronto solventarles con algunas prendas de vestir. Esto ustedes saben que hay gente siempre que está como curiosa, filmando todo, grabando, entonces puede ser algo que catapulte a la presencia en gran manera a esta empresa dentro del mercado, porque se está haciendo una labor social. Y esto es algo positivo, genera una imagen positiva para la empresa, para la organización. Por lo tanto, pues, ¿y cómo se verá retribuido? Pues de pronto con la mayor afluencia de clientes hacia este establecimiento comercial. Miren, esas son estrategias que hoy por hoy se están utilizando en el mercado. Y ustedes saben también que, por ejemplo, hay estrategias de bajar, en su momento bajar de precios, hacer combos, todo lo que se les venga a la mente, que también se les ha ido enseñando a lo largo de los semestres pasados. Entonces, eso es lo importante. Y hay que saber cuándo hacerlo también, en qué momento hacerlo, porque no todas las estrategias pueden ser efectivas en el momento que se apliquen. Hay que saber cuándo poder hacerlo, cuándo poder implementar esta estrategia, con la finalidad de que se maximice los ingresos, no llamémosle, de pronto no digámosle riqueza porque no todos los negocios es que te van a hacer millonario como tal, pero para maximizar esos ingresos de los dueños o del propietario. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, tú tienes un pequeño emprendimiento y no siempre pues puedes estar pensando en ti, yo necesito, porque también hay otras personas, repito, menos favorecidas que podrían necesitar una mano amiga, una ayuda, para poder salir adelante de algún apuro que para nosotros podría ser sencillo, pero por ejemplo hay gente que realmente la pasa mal en el aspecto económico, en el aspecto de la alimentación, entre otros detalles. Es ahí donde, por ejemplo, las empresas que están en este giro de negocio aprovechan para hacerlo. Miren, les doy otro ejemplo.
Ya un poco más amplio en el tema de negocios, hay, por ejemplo, cadenas ferreteras que tienen una gama de productos muy completos para el área de la construcción y de pronto ellos lanzan programas. Aquí en el local no se ve, no nacional también un poco, sí, en las grandes ciudades, pero a nivel internacional sí hay esto. Lanzan campañas de, por ejemplo, ver a gente que realmente vive en condiciones un poco deplorables, ¿no? De pobreza y lanzan campañas de hacer una selección. Eso sí, verificando que la persona beneficiada en realidad necesite, porque también hay que entender que existen personas que quieren aprovecharse de la situación, sacar ventaja, sacar partido, jugar a la viveza criolla, como ustedes quieran llamar. Entonces, repito, hay empresas, hay entidades a nivel mundial que se dedican a hacer estas campañas. ¿Y cuáles son estas estrategias de campañas? Llamaríamos estrategias que se implementan en su momento. Repito, buscar personas que estén en situaciones complicadas, sin hogar, pronto hay familias, hay niños de por medio y hacen alguna especie de sorteo y la persona que sale favorecida le construyen una casa como tal. Sí, en algunas ocasiones pequeña, más grande, depende del presupuesto que se tenga para ese momento, pero lo hacen. Entonces imagínense que solucionen la vida de una persona por largo rato, de por vida. Muchas de las veces esa entidad o esa empresa queda bien. Ya estamos, repito, hablando a niveles mucho más amplios, ¿no? Entonces, miren, cuando las organizaciones o las empresas no solamente piensan en enriquecerse ellos, sino también hacen una especie de labor social, considero que la vida mismo, los que creemos en Dios, Dios mismo les retribuye con ganancias para sus entidades. ¿Por qué razón? Porque eso es muy bien visto ante los ojos de la sociedad. Esas acciones positivas, esas acciones que salvan el momento difícil de una familia, lo que puede estar sucediendo, suscitando. Entonces, miren, les construyen casas, como digo, y qué sorpresa que es cuando ya les llaman, les vendan los ojos y les presentan una casa totalmente amoblada, su espacio cómodo para los niños, para todos los miembros de la familia. Entonces, eso hace que prácticamente sus niveles de ventas aumenten. Y miren, eso es una estrategia que, si bien es cierto, esa construcción, esos recursos que están destinados, se me ocurre, podrá costar 40,000, 50,000, 80,000, depende de la dimensión de una casa, pero en el tema de ganancias, cuando es bien visto, una empresa puede triplicarse, hasta, no sé, generar un 500% el subir un ingreso en ventas cuando hacen este tipo de campañas. Hay entidades también, esto sí he visto a nivel nacional, que por ejemplo venden productos de canasta, de la canasta familiar, de la canasta básica, y hay momentos que por ejemplo hacen visitas a personas que no tienen para llevarse un plato de comida a su casa o para su familia, entonces hacen este tipo de campañas. ¿Y qué entidad dio? Entonces, ¿qué empresa dio? Entonces, esa es una manera también muy eficiente de administrar los recursos financieros. Repito, no solo pensar en el aprovechamiento mutuo, primero yo, primero yo, primero yo. No, yo creo que hay que hacer un equilibrio aquí. ¿En qué se puede aportar? Y esto aplica también hasta la vida personal de los que no tenemos negocios como tal. Si quieren que les cuente una experiencia personal, siempre les he sido honesto en este sentido para poner un pequeño paréntesis aquí, por ejemplo. Cuando uno aprende a aplicar este principio en la vida personal, siempre le va mejor. Por ejemplo, yo, como les he comentado, vengo de una familia humilde, de campo, y he visto y he aprendido este principio. Cuando tengas algo, compártelo con los demás. Cuando tengas algo que no lo estés utilizando, que veas que puede ser provechoso para otra persona, compártelo con los demás. O cuando has recibido, por ejemplo, una buena retribución por algún trabajo hecho, compártelo con los demás. En alguna ocasión estuve en la ciudad del Tena y una familia muy humilde me invitó a un almuerzo. La señora cocinaba comida costeña muy rica. Me invitaron a su espacio muy humilde. Estábamos hablando y mientras charlábamos yo me di cuenta que la cocinita de la señora ya estaba en las últimas en la parte de la parrilla, o sea, donde se asentaban las ollas, ya estaba en las últimas y parecía que ya se quebraba, se arrancaba. Sí, ya literalmente se veía de esa forma. Entonces recuerdo que ese momento me estaba yendo muy bien.
en mi trabajo en el municipio de Tena. ¿Qué es lo que hice cuando recibí, obviamente, una ganancia del negocio que yo tenía en ese tiempo? Fui sin, como se dice comúnmente en otros países, sin vacilar, sin titubear, sin dudarlo. Fui y le compré una cocina con horno, parece que eran 5 quemadoras y no eran 6. Compré y le di como regalo. Si usted se pone a pensar en de que, si usted se detiene un momento y se pone a pensar en de que no, de gana lo voy a hacer, no. Si usted decide eso, hágalo. ¿Y por qué estoy regresando a esto y trayéndoles como reflexión, como tal, se podría decir? Porque cuando se empieza a aplicar este principio en la vida personal y se traslada a los negocios, es muy bueno. No solamente, repito, el tener el provecho para uno, sino también el hacer un poco de labor social. ¿Y en qué se ha traducido? ¿Cómo yo veo mi vida, por ejemplo, a través de este dato? Es que siempre Dios me ha bendecido en ese sentido. Miren, por ejemplo, ya me he ido comprando más cosas que necesito, mi trabajo, nunca me ha faltado el trabajo en la parte profesional. He estado de esa manera, he podido solventar cosas difíciles, pero yo creo que sí se vive en condiciones bastante favorables en comparación de otras personas, ¿no? Pues gracias a Dios se tiene este tipo de pensamiento, que no está mal. Y hay, por ejemplo, corporaciones o grandes empresas a nivel mundial que tienen esta forma de trabajar. Que, por ejemplo, ya si estamos hablando algo mucho más grande, mucho más macro, por ejemplo, algunas ganancias de algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? Llevar a lugares del mundo menos favorecidos para poder solventar necesidades. Hablamos del África como tal. Entonces, miren cómo desde un pequeño negocio pueden hacer algo más grande, poner ejemplos mucho más grandes en este tema de los negocios, con la única idea de maximizar la riqueza de los ingresos de las personas o de los dueños. Pues hay ciertos principios que aplican, obviamente, de lo que es en la vida. Si tú eres, obviamente, malo en la vida, siempre, pues, obviamente, todo, como dicen comúnmente, todo se paga aquí. Entonces hay que empezar también a tener un poco de conciencia social de nuestros ciudadanos, de quienes nos están rodeando, ¿no? Eso sí les quería, prácticamente tenía en mente mencionarles como una reflexión para cada uno de nosotros, que de pronto en el corto plazo nos encontremos manejando recursos económicos, ya sea propios para un negocio o que no sean nuestros, de otra entidad, de otras personas que nos hayan encargado esta enorme responsabilidad que es el tema de manejar recursos económicos, de darnos cuenta cuándo decir sí, de cuándo decir no. Una tarea bastante compleja, por supuesto, pero que no es imposible de hacerla. Segundo punto, asegurar la liquidez y solvencia, mantener un adecuado equilibrio entre los activos y pasivos. ¿Qué es tener un equilibrio? Entonces es algo, no sé, que tiene que mantenerse paralelamente de esta manera. No excederse mucho en las deudas que son pasivos, no tener muchos créditos tampoco como empresa, como negocio, porque no sería factible estar, obviamente, o trabajar de esa manera, o también, por otro lado, no endeudarse también en lo que son en la compra de muchos activos. Si, por ejemplo, no es necesario comprar o no se va a utilizar un terreno, no se va a utilizar una casa para que comprarlo en ese momento. Entonces hay que tener un equilibrio, mantener un adecuado equilibrio entre los activos y pasivos. Entre los activos de una empresa, ¿cuáles son esos activos de la empresa? Recuerden que lo vimos en segundo nivel, que son el comprar terrenos, casas, muebles de oficina, todo lo que tenga que ver con vehículos, lo que forme la parte tangible, ¿no? De una empresa. ¿Y cuáles son los pasivos? Obviamente, las deudas que se tiene por pagar por créditos a proveedores, entre otros detalles. Garantizar que la empresa pueda hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo. Miren, garantizar que la empresa pueda hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo. ¿Y cuáles son esas obligaciones que se van generando en el mundo de los negocios? Una de las primeras está el pago de los impuestos, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de la organización, se le asigna también por parte del Servicio de Rentas Internas sus obligaciones tributarias. No sé si ustedes han podido observar en los RUCs de los pequeños negocios, hay una parte que dice obligado a llevar contabilidad o no obligado a llevar contabilidad, que depende del rango de sus ingresos. Los que no están obligados a llevar contabilidad, obviamente tendrán que hacer una presentación, ya sea mensual o semestral, de sus ingresos a través de lo que es la emisión de las facturas,
ya sea por, sí, de la emisión de sus facturas, ¿no? Entonces, ¿cuánto está ingresando? Eso ya son empresas mucho más grandes que tendrán que pagar ciertos tributos distintos a los pequeños negocios, al fisco o al Estado como tal. Entonces, eso es hacer frente en primera instancia a sus obligaciones. Segundo, pues el tema de pagar servicios básicos. Imagínense que hay entidades que funcionan pues haciendo uso justamente del tema energético a mayores proporciones que vivir en una casa normal por el tema de uso de maquinarias, por el tema de producción a gran escala. Entonces, el hecho de tener liquidez para pagar esas cosas en primera instancia o las obligaciones repito, las obligaciones al fisco, al SRI, las obligaciones por ejemplo, de arriendo, las obligaciones de servicios básicos y después las obligaciones de cada uno de sus prestamistas o acreedores o proveedores, como lo quieran decir. Puede ser obligaciones bancarias, si es que ha sacado un crédito, el negocio debe tener la suficiente liquidez para poder cubrirlo, ya dependiendo de cómo lo sacó ese crédito. Puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser semestral, puede ser, sí, semestral, trimestral y semestral. Creo que hay esas opciones para poder pagar un crédito. Y también por otro lado, a los proveedores que sabes que cuando te dejan los que tienen tiendas, los que tienen almacenes, saben que vienen los proveedores, te dejan tu factura. Parece que es que si te dejan el 15, parece que te cobran al 15 del siguiente mes o por lo menos fin de mes, te estarán diciendo que les ayudes con el pago parcial o total. Entonces hay que tener la suficiente habilidad administrativa para poder hacer frente a esas obligaciones a corto y largo plazo. ¿Qué es a corto plazo? Puede hacer que tengas obligaciones que pagar, perdón, a fin de mes o a largo plazo, ok, después de un año, 2 años. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se ha visto que se está generando aquí? Yo he visto negocios, prestarán mucha atención a lo que les voy a decir. Por favor, presten mucha atención a lo que les voy a decir. He visto negocios que, por ejemplo, y esto me pasó en una peluquería, ¿no? Me hago cortar el pelo como cada mes por ahí, cada 2 meses. Entonces, estaba en un negocio, estábamos charlando y llegó pues un cobrador, ¿no? De esos que prestan dinero a cobrarles y nada más, no solamente a cobrarse el capital, sino también el interés. Después de un rato llegó otro. Y en el transcurso de que yo me estaba cortando el pelo, llegaron como, sí, para no mentir, llegaron tres. Entonces, eso no es, por ejemplo, algo muy hábil, no es algo muy viable, no es algo muy adecuado, no es coherente, no se admite, no se debe permitir este tema de, por ejemplo, tener que pagar a gente que te cobre al diario a altos grados de interés. Imagínate que estás vendiendo algo sencillo y que pues si te endeudas con cuatro o cinco personas que pues prestan dinero a altos grados de interés e inclusive algunos te cobran interés diario, porque ustedes tienen que aprender algo. No es lo mismo el interés diario, el interés mensual que el interés al año. Esto, por supuesto que entendería yo que esta lógica ya la han aprendido, porque si tú pides prestado $100 y eso más ni siquiera te prestan al 10, creo que te prestan al 20%. Ya, pero supongamos que te presten al 10%. Pero tú tienes que preguntar al 10%, o sea, ¿cómo se llama esta palabra? ¿Con qué frecuencia voy a pagarla? ¿La voy a pagar diario? ¿La voy a pagar mensual, semestral o al año? Porque si tú, o sea, a veces te dejas envolver, no parece nomás que fuera fácil, ok, son $100 y yo puedo pagar, puedo trabajar, pero a veces las cosas no se dan de esa manera. Miren, puedes pedir prestado $100, repito, y tú dices, "No, ¿cuánto me va a cobrar al 10%? Pero pues resulta que ese 10% ha sido diario. ¿Cuánto tienes que pagar diario? $10. Si es que te cobrarían al 10%. ¿Qué significa esto? Que todos los días tú vas a pagar $10, pero no vas a pagar el capital, vas a estar pagando solo interés de esos $100, solo interés. Eso es lo que muchas de las veces sucede y tú por no saber preguntar, o más que todo, mejor dicho, ni siquiera deberían meterse a un crédito de esas características. Se llama un crédito informal, que inclusive está penado por la ley, ¿no? O sea, las personas que prestan en este tipo de circunstancias.
No está mal, por ejemplo, si es que tienes un negocio, una empresa y conoces a alguien que puede salvarte diciendo, ok, sabes que necesito $3,000 porque necesito cubrir algo urgente, pero sabes que cuando tengas que devolverlo, tendrás que devolverlo esos mismos $3,000. Yo creo que eso sí a todos nos podrá haber pasado por las diferentes circunstancias, pero repito, son dos escenarios muy diferentes y muy distintos. El hecho de decir, ok, necesito sí $3,000 porque voy a cubrir esto de acá, de pronto voy a traer más mercadería, pero sabes que al llegar el mes, los 2 meses, al tiempo que hayas pedido, tendrás que devolver esos $3,000 y ni un centavo más. Eso es una cosa muy distinta, pero no tiene sentido que pidas esos mismos $3,000 y al final termines pagando $6,000. Imagínate ese problema enorme que te acarreas en los negocios. Y eso pasa con muchos negocios en lo local. Muchos negocios pasan en lo local por no saber tener un adecuado manejo financiero. Entonces, por ejemplo, no es lo correcto porque estás trabajando para otras personas. No estás retribuyendo o de pronto volviendo a invertir en tu negocio, ampliando más. Simplemente te vas a acostumbrar a tener mucha gente que te preste y a poder cubrir esas deudas. Un préstamo para cubrir otro préstamo, un préstamo pequeño para cubrir otro préstamo, y así cuando te des cuenta es un problema enorme ese detalle. Entonces hay que tratar, si es que ese es el escenario que se está viviendo, hay que tratar de salir de eso, librarse de ese problema, podríamos hablarlo de esa enfermedad financiera que acarrea muchos problemas en los negocios, porque ahí prácticamente lo que estás es trabajando para otra gente. Tú no te estás beneficiando para nada porque te vas a dar cuenta a fin de mes que no te quedó nada, más bien quisieras agregar otra deuda más a tu negocio y eso no es lo correcto, lo adecuado. Entonces, asegurar la liquidez y solvencia es un tema de arte, de saber distribuir de manera adecuada los recursos, de no gastarlos de manera inapropiada en cosas que no tienen sentido, sino ver qué es lo que realmente hace falta dentro de la empresa. Ok, por ejemplo, ¿qué es usar los recursos de forma eficiente, eficaz? Listo, sí. Tú ves el espacio y dices, ok, estaba presupuestado comprar un aire de $6,000, pero no, yo creo que con un aire de 4,000 ya me enfría todo este espacio. Listo, ok, empiezas a averiguar, investigar. La idea es siempre ahorrar recursos. ¿Para qué? Para poder hacer frente a las obligaciones a corto y largo plazo. ¿Cuáles son estas obligaciones? Vuelvo a repetirla. El pago al fisco, el pago a créditos en entidades legalmente constituidas como bancos, cooperativas, mutualistas y, por ejemplo, a proveedores que sí, si es que dependes de que te entreguen materia prima o productos, pues no podrás quedarles mal porque se te cortaría la línea de crédito, ¿no? Y ahí ya sería un problema mucho más grave que no tengas que vender. Entonces, hay que pensar en todo eso, hay que planificar bien ese tipo de detalles, cómo se va a mover las cosas, cómo se va a trabajar. Sean bastante curiosos, o sea, cuando se trate de ingresar al tema de los negocios, sean bastante curiosos, no sean muy superficiales. Indaguen todo, pregunten todo, asegúrense de que eso sea real. Si es que es posible, vayan al sitio, conozcan los proveedores, conozcan las fábricas, desde dónde les van a vender. Otra cosa que quiero aquí darles un consejo muy, muy importante. Traten de que las personas que les están vendiendo, en lo posible, traten de que no sean intermediarios, porque verán, ahí está la empresa, ¿verdad? Siempre les he enseñado esto yo, el canal de distribución, que está la empresa, el intermediario y el consumidor final, y puede haber otro canal también que es empresa, consumidor final, pero hay en la actualidad empresa, intermediario uno, intermediario 2, inclusive intermediario 3 y consumidor final. Y tú quizás le estás comprando al intermediario 3. Imagínate con cuánto qué porcentaje estaría elevado los productos que te están vendiendo. Entonces tienes que ser bastante curioso. Tienes que investigar, ok, ¿a quién le estoy comprando? ¿Quién le está vendiendo a esta persona? Llama, pregunta, porque la idea, ¿cuál es? Tratar de comprar, depende de lo que vendas, los precios con un margen adecuado, pues, que te pueda generar una ganancia como tal, que no tendría sentido comprarles
a un intermediario, uno, dos, tres, porque eso es complejo, eso no te va a quedar un margen adecuado de ganancia y de pronto vas a entrar en pérdida y en desesperación como tal. Entonces, todo eso se debe analizar en el campo administrativo. Todos esos escenarios tienes que poner en la balanza qué te conviene, qué no te conviene. ¿Por qué debo comprar acá? ¿Por qué no debo comprar acá? O, por ejemplo, hay gente muy especialista. Me he dado cuenta de esto en los negocios que puedes tener un proveedor que te venda, supongamos ya materiales de ferretería, digamos, ¿qué área puede ser? De herramientas, ok, listo. Tienes un proveedor de herramientas, pero ese mismo, y tienes un proveedor uno de herramientas y proveedor dos de herramientas, porque sabes que el proveedor uno te da cierto tipo de herramientas con un precio y otras te da un poco más caro. Entonces, le puedes comprar un margen o cierto tipo de herramientas al proveedor uno y cierto tipo de herramientas al proveedor dos, porque tú ya conoces el margen que te están dando y así sean centavos en compras grandes ya es altamente significativo. Entonces, repito, hay gente muy especialista que puede tener hasta cinco proveedores de los mismos productos. Y ok, siempre está preguntando y cotizando. El que le dé más económico, a ese le compro. No te cases, entre comillas, con un solo proveedor. No te cases porque eso puede ser desfavorable, depender de un solo proveedor. Porque qué tal si el proveedor se va, algo pasa, pierdes el contacto, no lo sé. Entonces siempre trata de ser curioso en este sentido. Repito, darte un salto, visitar las grandes fábricas, si es que por ejemplo trajeras de Guayaquil, de Quito, de Ambato, no lo sé. Depende de esto, pero trata de ser curioso, inclusive si puedes traerlo desde por importaciones, también hay productos que llegan, ¿no? Ahora que está muy de moda todo este tema. Entonces hay que verificar cuáles son los proveedores que me garantizan la parte más económica, el tema de durabilidad, de buenos productos, todo ese detalle hay que analizarlo, hay que escribirlo inclusive para comparar cosas. Sé que puede sonar un poco más demoroso, tedioso, cansado, pero ya cuando se está uno manejando el tema de negocios, tiene que hacer todo ese análisis respectivo. Minimizar los costos del capital como tercer aspecto. Logra una estructura de financiamiento óptima que combine deuda y capital propio de la manera más eficiente. A ver, esta parte, lograr una estructura de financiamiento óptima. Esta parte, obviamente, todo está ligado. Cuando tenemos, obviamente, pocos recursos para iniciar, siempre necesitamos de una entidad financiera. Siempre. Esto me pasó a mí cuando yo inicié teniendo un negocio propio. No tenía los $5,000 que necesitaba ese momento para arrancar, comprarme una máquina. ¿Qué tuve que hacer? Ir al banco, sacar un crédito. Pero a pesar que el banco me daba más, yo no me aloqué sacando $20,000. No lo hice. Siempre si saqué lo que necesitaba nada más para poder comprar y empezar a trabajar. Entonces, eso es lograr una estructura de financiamiento óptima. Porque también hay gente o hay personas que se emocionan. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tienes un buen récord crediticio, los bancos, no necesitas ni siquiera ir al banco. Los bancos te mandan mensajes, ya sea por WhatsApp, mensajes internos, que tiene usted un crédito preaprobado, le dice. Usted ha sido beneficiado con un crédito preaprobado de 5,000, de 10,000, de $20,000. O usted ha sido beneficiario para contar con una tarjeta de crédito con un fondo de 5,000, de 10,000. Entonces hay que pensar muy bien esto, porque ese rato te puedes emocionar y si no tienes una planificación bien hecha de en qué se van a invertir esos recursos, como decía mi abuelito, el dinero a veces en las manos se hace agua o se hace nada, es muy efímero, no dura, porque no se ha hecho una correcta planificación financiera de en qué se van a gastar esos recursos, cómo los voy a distribuir, en qué los voy a invertir, cuál va a ser el análisis de estudio que se ha hecho para ver el nivel de rentabilidad que se va a tener. Porque este tema, como les dije hace un momento, de tener créditos en un lado, en otro lado, sacar un préstamo aquí, sacar otro acá y acá y acá, es un tema de nunca salir. Hay gente o hay entidades financieras que viven endeudadas de por vida en este sentido y no estuviera mal que si viviera endeudado, pero que, por ejemplo, la empresa ya se triplicara de tamaño de inversión, porque, repito, el tema de apalancarse financieramente no es que sea ¿cómo les puedo decir? Algo malo, es muy bueno.
Porque tú no tienes el dinero ahora, ok, pides una entidad financiera, trabajas bien, trabajas responsablemente, haces las cosas de manera adecuada y del mismo trabajo, de la misma inversión que tú haces, pues podrás cancelar todas esas obligaciones. Pero si es que ese no es la idea o no tienes bien planificado ese tipo de cosas, en lo que vas a encontrarte es en un problema grave. Y esto muchas de las veces hace que los negocios, las empresas cierren, las empresas quiebren, no se puedan sostener en el mercado a largo plazo por justamente estos errores que se cometen, que es el no utilizar o no tener una estructura de deuda coherente, equilibrada entre capital propio y deuda. Entonces, ok, tú sabes, eh, hay que medirse, hay que medirse. Como se dice comúnmente, es que hay que saber hasta dónde le alcanza el poncho a uno para poder endeudarse. Porque si tú no tienes un negocio grande, no manejas cantidades grandes, pedir 50,000, 100,000 dólares puede quizás volverte loco, porque a veces se tiene la vaga idea de que tienes harta plata y que de pronto nunca tendrás que devolver, lo cual no es así. Pues, todo compromiso financiero que se hace tendrás que devolverlo, ¿no? Con el respectivo interés, por supuesto, que te pueden estar cobrando los bancos eh, conforme sus políticas internas. Planificar y controlar las finanzas. Desarrollar presupuestos, pronósticos y sistemas de control que permitan una gestión financiera eficaz y toma de decisiones informada. Desarrollar presupuestos, pronósticos y sistemas de control. Eh, Tú puedes decir, ok, en este mes de diciembre me conviene comprar bastante producto porque se vende más, porque se viene todo el tema de Navidad, de reunión familiar, entonces va a depender. Entonces eso es correctamente utilizar un presupuesto para adquirir cuando se sabe que el nivel de ventas va a ser va a aumentar significativamente. Entonces hay que planificar y controlar las finanzas de manera adecuada. Imagínense que no se haga todo esto, pues eh, el resultado, el efecto colateral va a ser una debacle, deudas, que te verás atrapado en deudas, en problemas. Si es que eres, por ejemplo, empleado de esa empresa, serás despedido, no te van a recomendar para trabajar en otro lado. O sea, hay que pensar en todo este detalle. Cuando se habla de cuál es el rol, miren que estamos hablando de cuál es el rol del administrador financiero y lo estamos desmenuzando a tal punto para ir mencionando ciertos aspectos desde la parte de la experiencia o los principales supuestos o hipótesis que podrían suceder en el ejercicio de estas funciones específicas como tal. Entonces, el maximizar la riqueza o el aumentar los ingresos debe ser el principal objetivo, asegurar la liquidez para, obviamente, cumplir con las obligaciones, minimizar los costos del capital, planificar y controlar las finanzas. Sí, no hay que emocionarse de decir, ok, me fue muy bien este mes, me gasto todito el dinero. No, no tiene sentido. Siempre nos deberíamos conducir por el hecho de ahorrar, el hecho de ahorrar recursos para situaciones difíciles. Hay un amigo que me decía, Pedro me decía, o sea, cuando éramos muchacho, decía, mira, te está yendo muy bien en esto, ahorra para el tiempo de vacas flacas, me decía. Siempre me acuerdo de este detalle. Me decía, ahorra para el tiempo de vacas flacas. ¿Y a qué se traduce esta comparación? Que hay momentos que en los negocios, por ejemplo, en las empresas, ustedes saben, y los que han trabajado como dueños o han trabajado como empleados saben que hay temporadas buenas y hay temporadas muy bajas en ventas por X motivos que a veces no se puede controlar, de lo cual ya hemos hablado, pero se vuelve a refrescar, porque hay elementos que no se pueden controlar en los negocios, por ejemplo, cambios en las normas, en tributos, en el IVA, cambios en las situaciones políticas, inseguridad del país. Miren lo que está pasando ahora en nuestro cantón, el tema de inseguridad, el tema de lo que estamos con el toque de queda, el tema de la energía eléctrica. Entonces el mercado, los mercados, los negocios hoy por hoy están bastante afectados, muy afectados, muy afectados. Y si no tienen esos recursos para poder afrontar, pues la situación o el escenario que se presenta es bastante difícil, es bastante difícil. Por eso es que traigo a colación este tema que me decía mi amigo, ahorra para la temporada de vacas flacas. Pero ¿qué es lo que sucede con las empresas muy bien planificadas, que tienen sus ahorros? ¿Ok? Lo que les decía hace un momento. Listo. Pueden hacer un reajuste de horario al personal, pueden comprar generadores, paneles solares para no detener la producción, entre otras alternativas para poder seguir brindando un servicio, seguir vendiendo un producto como tal.
Entonces, de esa manera se hacen las cosas correctas dentro de una organización cuando se asume un rol de administración financiera. Funciones del administrador financiero. Mire, análisis financiero. Ya es lo que vamos a ver de una manera más profunda a lo largo de toda la asignatura, pero se tiene que tener esa habilidad para poder leer estados financieros, de decir, ok, uy, aquí pasó algo. Pues el administrador financiero también tiene que ser muy curioso, porque no puede ser posible que si tú eres un administrador financiero, y recuerda que al ocupar ese cargo siempre por debajo de ti tendrás personas que trabajen en otras áreas, pero que se vinculen siempre a la parte financiera. Ejemplo, tú eres un administrador financiero y sabes que tú obviamente firmas documentos para pagar cosas, para pagar rubros, para pagar contrataciones. Parece que esto ya lo dije, pero a veces nos ingresa por acá, nos sale por acá. Y tú tienes que ser muy hábil para analizar estados financieros, para analizar costos, para analizar proyecciones, porque no puede ser posible que vayas a firmar, vayas a pagar por algo que conoces que en el mercado, por un producto X que conozcas que en el mercado, es que tú tienes que hacer un análisis rápido, ok. ¿Cuánto cuesta ese producto en el mercado? $30, listo. ¿Cuál es el margen de ganancia que se le puede dar a eso? Listo, ok, lo venderán en 35, $40, que parece correcto, listo, porque todo negocio tiene derecho a tener su ganancia, pero en los márgenes adecuados, en los márgenes correctos, coherentes, precisos, que están a fin en el mercado, sean comparativos. Entonces, listo, no habría ningún problema si tú estás analizando un estado financiero de algunos pagos que tendrías que hacer. Y ves que esos productos, listo, haces un análisis, ok, hasta inclusive puedes averiguar este tema, ¿no? Ir a los grandes negocios donde estén comprando, averiguas un precio y dices, ok, esto me cuesta, repito, $30, ok, haces un análisis, te están vendiendo en 40, listo, ok, es aceptable que existe esos $10 de ganancias, va a depender también, porque, por ejemplo, en las entidades privadas se paga un poco más rápido los productos, pero en las públicas se demora full. Por esa razón los proveedores tengan presente esto en la parte pública, suelen aumentar mucho más su margen de ganancia. Ok, listo, de pronto le suben unos $15 a una entidad pública. Ok, ya puede ser pasable, porque sí está bastante también. Pondríamos un escenario más adecuado. Si es que eres privado, ok, si vale 30, que te estén vendiendo en 35, 38, listo. Si eres una entidad pública, que te vendan en 40, 45, ok, ya. Pero si tú ves que ese producto cuesta $30 y te están vendiendo en 65, $80, ahí ya pues no es normal. No es normal. Entonces tú empiezas a preguntar y dices, ¿qué pasó aquí? Porque supongamos que no solo tengas que comprar uno, que tengas que comprar cientos de esos. Entonces, al sumar, ya es un rubro bastante significativo y bastante importante, que puede afectar a la función de la empresa al final del día. Cuando me refiero al final del día, no es que cuando se acabe la noche ya, sino, ok, en el transcurso de un semestre, de un año. Entonces, este tema hay que ser bastante minucioso, bastante curioso de conocer valores del mercado, porque si a ti no te interesa nada, si tú no aprendes nada, si no te involucras en nada, no investigas, vas a ser el oso. Miren esto, y esto también ha pasado en nuestros políticos. Hay muchachos, por ejemplo, universitarios que les hacen preguntas cauciosas. ¿Y qué son preguntas cauciosas? Como para que caigas. Les hacen a los políticos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Si se han escuchado este tema cuando hay estos famosos debates o cuando tienen que dar comparecencias o conferencias los políticos. Y como muchas veces de ellos no están pues en el día a día del mercado, porque entre algunos tienen un poder adquisitivo alto que prácticamente no se meten en esas cosas, pero ese desconocimiento hacen que metan la pata y no puedan dar respuestas simples a una ciudadanía. Pues ese mismo ejemplo les traigo para lo que es un administrador financiero. Tiene que conocer cuánto cuesta tal cosa para poder pagarla, para poder adquirirla. Tiene que hacer un análisis de dónde va a ser más barato comprarlo, por qué razón o por qué lo compro más caro. Porque también hay que entender que no siempre lo más barato va a ser más bueno, ¿no? Hay marcas que obviamente te garantizan durabilidad, estabilidad, producción, entonces todas estas cosas hay que pensar con cabeza fría, estudiarlas más que todo.
estudiarlas. Cuando tú ya empieces a ingresar a ese campo, vas a darte cuenta que es como justamente lo estoy mencionando. Justamente lo estoy mencionando. Suponiendo otro ejemplo que la empresa tuviera que comprar computadoras, ¿ya? Que es una empresa nueva y tienes que comprar 20 computadoras. No vas a irte pues a comprar de pronto algún almacén de aquí. Y eso podría sonar hasta un poco egoísta, pero aquí obviamente ya cuando traen de afuera te venden, no sé, ya está con un buen incremento. Pues lo más adecuado es, ok, averiguas afuera, vas, visitas una empresa de afuera, cotizas precios y como es un volumen bastante importante, te puedes ahorrar un dinero bastante interesante que va a beneficiar para tener liquidez en la empresa. Ya aprendimos qué es tener liquidez en los negocios. Entonces, esos son los detalles que marcarán la diferencia cuando seas un administrador financiero, cuando te encuentres en este rol. Eso va a marcar muchísimo la diferencia el tomar ese tipo de decisiones adecuadas que beneficien tanto los recursos, que te beneficie tanto en lo empresarial como también en lo personal por tener esas habilidades. Porque si tú te relajas y dices, ok, vea, joven, ¿a cómo está aquí vendiendo 20 computadoras? Ah, tal precio, ok, listo, páseme. No, en los negocios siempre hay que aprender a cotizar, a ver hasta cuál es el precio más bajo que te pueden dar. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hasta cuando te vas a la feria libre, le preguntas a un man cuánto cuesta un pantalón, te dirá 40, $50. Mientras más, más vas hablando, más vas negociando, ok, esos 30 ya bajaron a 27, bajaron a 25 y podrán quedar en 18, $20. Pero así son los negocios. Hay que aprender a descifrar hasta dónde podrías generar ese ahorro en la compra de cualquier tipo de productos para la empresa que tú estés representando. Entonces, el administrador financiero analiza los estados financieros, analiza un balance general, analiza un estado de resultados, analiza un flujo de caja, porque va viendo, ok, cuáles fueron los ingresos y gastos del año uno, del año 2, del año 3, 4, 5, qué pasó aquí, cómo me fue en el primer año, qué decisiones se tomaron. Todas esas cosas debe aprender un administrador financiero de manera adecuada. Indicadores clave y tendencias para evaluar la salud financiera de la organización. Indicadores clave y tendencias para evaluar la salud. ¿Qué es tener salud financiera en una organización? ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla de salud financiera? Si es que hablamos de salud financiera es porque todo está bien, pues, dentro de una empresa. Pero si hablamos de una empresa que está enferma, ya también le traduciríamos que hay mucho problema. Es como nuestra salud, pues. Si nosotros estamos con buena salud, pues, es porque nos hemos cuidado, no nos hemos excedido de tal cosa, nos mantenemos equilibrados, no consumimos ciertos productos que nos hacen daño, descansamos bien, nos alimentamos bien, tenemos salud, combinamos nuestra vida cotidiana de ocio con deporte. Y ok, hay una salud física para que puedas desarrollar un trabajo como tal. Pero si es todo lo contrario, si la persona se echa al abandono, pues se exceden muchas cosas que no debería excederse, pues ya, ¿en qué se traduce eso? De pronto enfermedades que no estaban planificadas, en gastos que no estaban planificados para cuidarte, para mejorar. Lo mismo es para las empresas. El tener salud financiera significa que se hicieron las cosas bien con los recursos económicos que se están manejando. Repito, que se hicieron las cosas bien. ¿Y en qué se refleja ese hacer las cosas bien? En los estados financieros finales. Porque si tú compraste $25,000 en cosas, ok, y después de vender tienes $35,000, listo, ok, perfecto, hay $10,000 ahí. Sí, hay $10,000, que no puede ser una cantidad enorme porque puede ser un negocio pequeño como tal, pero ok. Pero si tú compraste $25,000 y tienes $20,000, ¿qué pasó ahí? ¿Hiciste una mala inversión? ¿Compraste los productos a un proveedor demasiado caro y cuando te diste cuenta en el mercado no estaban a ese precio? Mira, en todo lo que se puede transformar una mala decisión. Entonces, repito, el administrador financiero tiene que ser muy hábil porque habíamos visto en la primera lámina que esto es un arte. El hecho de administrar los recursos financieros se convierte en un arte para todas las personas que estamos involucradas en el campo administrativo, para todas. Y como les dije también,
Esto no simplemente es, uy, no, es que esto ha de ser cuando solo maneje millones de dólares o cuando maneje cientos de miles. No, puede que manejes desde tus $500 siendo un pequeño negociante, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 100,000. Pero si es que hay una buena disciplina, si hay un buen conocimiento, si te asesoras bien, si trazas bien cada uno de los objetivos, si conoces bien cada una de las cosas o hacia dónde quiere llegar la empresa o la organización, se te va a hacer mucho más fácil. Es evidente que en el mundo del trabajo, de los negocios, justamente existen problemas, dificultades que se pueden presentar en el camino. Pero cuando tienes el conocimiento, sabes cómo afrontarlo o qué decisión tomar de manera inmediata sin retrasarla mucho, sin que implique pérdidas económicas para la empresa. Segundo aspecto, basado en el análisis, el administrador toma decisiones sobre inversiones. Sí, basado en el análisis, el administrador toma decisiones sobre las inversiones. Miren, va a estar en ustedes, si es que obviamente ocuparan este rol, el de decir, ¿se compra o no se compra? El de decir, ¿se invierte o no se invierte en esto? El de decir, esperemos hasta el siguiente mes o comprémoslo de manera anticipada, lo que sabemos comprarlo para abril, comprémoslo en marzo. ¿Por qué razón? Porque de pronto pueda que en marzo exista sobreproducción y los precios estén más bajos. Entonces, eso es saber ser inteligente en el tema de el rol del administrador financiero. Toma decisiones sobre inversiones. ¿Qué es invertir? Obviamente, el gastar recursos económicos en activos. Repito, toma decisiones basado en el análisis. El administrador toma decisiones sobre inversiones, financiamiento, gestión de activos y pasivos y otros aspectos financieros clave. Entonces, ok, si no conoces de cierta área, mira, pregunta cómo funciona, porque, por ejemplo, dentro de la empresa está el departamento financiero, el departamento de presupuesto, el departamento de contabilidad. Si todos esos departamentos funcionan uno con el otro, teniendo diferentes roles dentro de una empresa como tal, cuando ya es más grande. Planificación y control. Planifica y controla el presupuesto, el flujo de efectivo y las proyecciones financieras a corto y largo plazo. Por supuesto que este es el rol que debe manejar muy bien un administrador financiero en el tema de los recursos como tal. ¿Y qué son proyecciones financieras? ¿Qué es proyectarse financieramente? Recuerden cuando vimos en segundo nivel que yo les mencionaba, no se puede hacer un análisis, al menos para ese tipo de proyectos, en un par de meses e inclusive en un año, no se puede. Por lo menos hagámoslo a 5 años para ver cómo va a estar el proyecto en 5 años. ¿Qué tipo de rendimiento económico se tendrá en esos años? Porque los negocios funcionan muchas veces de esa manera. No es que ya lo pongo y ya tendré ganancias inmediatamente. No. Si la inversión es fuerte, se demorará un buen tiempo hasta que se pueda cancelar lo que se invirtió y se pueda cancelar lo que se tomó prestado de alguna entidad bancaria como tal. Entonces, eso es mirar una proyección financiera, porque aquí dices, ok, ¿cuánto me tocó vender en el año uno para no perder ni ganar? En el año 2, ¿cuánto me tocó vender para no perder ni ganar? ¿Cuáles fueron mis ganancias? ¿En qué parte estuve fallando para perder ese dinero en el año uno? Ok, y en el año 2 ya se corrigió, ¿verdad? Porque tú tienes todos esos parámetros financieros en una hoja, pues, o en programas, o en software, lo que se quiera utilizar, y vas viendo esas comparativas. ¿Qué pasó en el año uno? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 2? ¿Por qué se ganó tanto? Y en el año 3, ¿por qué se volvió a perder en esa parte? ¿Qué pasó? Algunas cosas que no se pudieron controlar. ¿Qué correctivos se tomaron para el siguiente año? ¿Cuál es ese plan de mejoras que se implementó para poder cubrir ese déficit de recursos? ¿O qué se hizo? ¿Qué mecanismos se buscaron para poder diversificar a los proveedores que puedo tener como empresa? Todas esas cosas son necesarias o son habilidades que se debe adquirir en lo que es el rol de un administrador financiero. Puede ser muy repetitivo lo que les estoy mencionando, pero por la experiencia corta que se pudo tener casi 5 años trabajando como empleado y como 10 años como teniendo un negocio, o sea, me da cierto rango de experiencia para poder hablarles, porque no es que he tenido empresas grandes, negocios pequeños, lo cual es la mayoría, lo cual es nuestra realidad o aplicaría a la mayoría de casos nuestros. Entonces, miren, es ver, como yo, por ejemplo, veía en el tema, decía, ok, cuando tenía el negocio, ¿qué pasó en este año? Listo, me ingresó esto.
¿Qué puedo hacer para mejorar el segundo año? Listo, ok. Y me iba muy bien, se pudieron hacer cosas muy interesantes, se pudo estudiar, se pudo mejorar. Entonces, estas cosas sí se les aconseja que sean muy, muy inteligentes. Y, por ejemplo, hay un detalle que deben separar mucho. En la parte pública o privada, separen mucho el tema de ser funcionarios, estar a cargo de algo, que el compañerismo, la amistad. Sí, se maneja un compañerismo, una amistad dentro de un ámbito laboral, sí, pero ya obviamente cuando se asumen estos roles tienes que cumplir o trabajar bajo lo que dice la ley. Bajo lo que dice la ley. Tengan mucho cuidado, por el amor de Dios, en este tema, porque siempre, siempre dentro de estas entidades hay gente que a veces no tiene el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel de honestidad que uno puede tener, y entre otras características que nos deben o que debemos tenerlas. Entonces hay gente que, por ejemplo, te puede querer hacer firmar documentos de forma malintencionada, te puede delegar, como les decía yo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y controlar todo ese tipo de temas, asesorarte, buscar. Imagínense que para estos temas también hay que aprender de leyes. Y esto quizás me he olvidado de decirlo, pero para estos temas también hay que aprender de leyes. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República para este tema? ¿Qué ley orgánica, ok, me cubre para esta área de trabajo? ¿En qué me amparo? ¿Cuáles son esos reglamentos que me amparan? ¿Estoy haciendo bien mal las cosas? ¿Estoy haciendo mal? Si después del análisis que ustedes hacen de las leyes no logran interpretar de manera adecuada, por favor presten atención full a lo que les voy a decir. Si tú tienes dudas, si manejas recursos y tienes dudas, ok, vas a la ley, acudes a la ley, lees la Constitución, alguna ley orgánica, algún reglamento, alguna otro cuerpo normativo que esté basado en tus labores que desempeñas. Y si no logras descifrar, no estás muy claro en lo que debes hacer o el paso que debas tomar, siempre pide criterio jurídico donde estés trabajando, porque al menos en las grandes empresas, en las grandes entidades públicas ya cuentan con un jurídico, procuradores, síndicos. Repito, si no estás seguro del paso que vas a dar, tienes dudas, ves como algo oscuro ahí, como que te están tratando de inmiscuir en algo que te parece que no es leal, pide criterio jurídico. Entonces, tú puedes hacer un documento como tal, como administrador financiero, estimado doctor, abogado, tal, tal, en vista de este proceso, el cual requiere la compra de tales máquina estatal, solicito criterio jurídico para donde se me indique si es que se está cumpliendo con todo lo que indica, valga la redundancia, la normativa legal vigente y proceder a hacerlo en cumplimiento de lo que indica la ley. Entonces, eso también a ustedes les va a ayudar mucho. El pedir criterio jurídico, repito, cuando se trate de hacer cierto tipo de procesos, al menos les había dicho yo que en contratación pública se aplica mucho este tema de pedir criterio jurídico, porque supongamos que este tema trate o ustedes estén administrando dineros públicos, siempre, siempre recuerden que periódicamente viene el tema de la Contraloría General del Estado a hacer revisiones a lo que son los gastos de recursos y ahí pues obviamente si tú tomaste decisiones solo, si no te asesoraste, si no tienes toda la documentación, podrán venir responsabilidades civiles y penales si es que no se hicieron bien las cosas. Pero si tú tienes todo el respaldo, sabes que hiciste las cosas bien, te asesoraste, tienes criterio jurídico, es mucho más fuerte el respaldo que podrás tener para poder presentar justificativos y todo lo demás de esos gastos. No se olviden de este tip que les acabo de dar, que aplica, por supuesto, para la parte pública como tal. Otro aspecto, otro aspecto es el de gestión de riesgos. Identifica, evalúa y mitiga los riesgos financieros que puedan afectar a la organización. Miren esta parte qué clave que es. Identifica, evalúa y mitiga. ¿Qué es identificar? Justo lo que les estaba diciendo. Supongamos que el proceso viene por otros funcionarios, por otras personas que de la empresa donde tú trabajas y ellos no verificaron bien algunas cosas y cuando llegan de ti tú te das cuenta y dices, no, pues esto está mal. Un dato puedo dar, no, pues ¿cómo vamos a comprar esto si no tenemos presupuesto? ¿Cómo nos vamos a comprometer con este crédito si no tenemos dónde pagar?
¿Cómo vamos a contratar más personal si ya tenemos suficiente personal que está haciendo actividades subdivididas? Uno hace el oficio del oficio y tiene el jefe del jefe. Entonces, no, miren en dónde nomás podemos nosotros actuar, identificando ese tipo de situaciones. Entonces, para eso toca estar bien despierto, pues, o sea, no puedes estar ahí que, ok, ya lo que venga, está sin ni siquiera leer, no. Por el amor de Dios, hay que estar despiertos en este tema y muy bien despiertos en lo que tiene que ver con recursos. Recuerden que a veces en el tema de la clase, a veces pongo ejemplos pequeños, grandes, pero todo abarca, todo por supuesto abarca este tema de la parte financiera. Entonces, identificar, como les decía, pueda que no quiso ver, se hizo de la vista gorda, como podemos mencionar también a otros funcionarios, pero tú sí ya no, pues, o sea, ya identificas, ya conoces y dices, no, esto está mal, por favor, cambiémosle. No, pues, aquí me están vendiendo con sobreprecio. Esto podemos comprarlo en tal parte a la mitad de precio o con un 25% de reducción en el precio final. Entonces ahí tú estás actuando inteligentemente. Ahí estás actuando inteligentemente porque estás cuidando, estás, o sea, haciendo un buen trabajo y estás cuidando los recursos financieros de la entidad pública o de la privada. Estás cuidando. Entonces, tú identificas. ¿Y cómo identificas? Pues informándote de todos los documentos, pues. Informándote. Miren lo que pasa a veces, miren lo que pasa. Resulta que cuando existen estos procesos grandes en la parte pública, hay gente que no sabe leer o cuando entra a trabajar no tiene la mínima noción y no quisiera que esto les pase a ustedes en la vida real. No tiene la mínima noción de cómo llevar un proyecto, de cómo ejecutar estas cosas, de qué hacer. Entonces no tiene, no tiene la mínima intención de leer la información antes de firmar. Y cuando vienen, por ejemplo, y esto se ha visto también en otras entidades, ustedes saben, y si es que no saben, hoy les informo, los concejales dentro de un municipio, por ejemplo, conforme el COTAD, tienen la obligación de hacer el tema de fiscalizar obras o fiscalizar contratos, todo lo que tenga que ver con los bienes públicos de la empresa. Y, por ejemplo, se dan cuenta de que en una hoja firmaron con un precio, supongamos que quieran comprar un tractor ya, en una hoja estaba con un precio, en otra hoja estaba con otro precio y así. Ejemplo uno. Ejemplo dos. Supongamos que tú estás también trabajando en la parte financiera y alguien te dice, ¿sabe qué? Necesitamos comprar otra máquina mezcladora de cemento. Listo. ¿Y qué pasó con las que había? Se dañó, listo. Firmas. Pero tú no hiciste un verdadero proceso de investigación, pues si es que le podríamos llamar de esa manera. Ok, se dañó, listo, vamos a ver. Te vas al sitio donde esté el anterior, si es posible, no solo mantengas el hecho de escuchar un solo criterio, puede ser profesional o técnico, podrías escuchar varios criterios, porque si para una persona no puede servir esa máquina, para la otra persona solo puede ser necesario, para otro técnico solo puede ser necesario darle un mantenimiento correctivo o preventivo y correctivo y eso puede estar funcionando. Imagínate en el problema que te puedes ver envuelto o del que te puedes librar. Porque cuando las máquinas están bien, ¿qué se necesita? Yo les he enseñado también esto, que por ejemplo maquinaria y equipo es a 10 años. En 10 años estará totalmente depreciado. Pero por ejemplo hay máquinas que dan 2 años y quieren botarlas a la basura. Pueda que en efecto en algunos casos sí ya por algún desperfecto de fábrica, eléctrico, lo que sea, se haya quemado y listo, ya haya un reporte, un informe bien detallado de que ya no valga. Pero en la parte pública sí se ve este tema de que hay máquinas que, por ejemplo, pueden estar funcionando bien y nada más a ti te dicen, no, y hay que comprar otra, fírmeme aquí. No, señores, tómense el tiempo adecuado de investigar cómo está eso. ¿Y cómo se investiga? En el lugar de los hechos, no tras de un escritorio. Pues cuando ustedes sean funcionarios, estoy hablando, esta parte sí es específicamente la parte pública también, aunque la privada también aplica porque pueden ser que compren este tema, pero no solamente sean administradores financieros tras de un escritorio, no, hay que salir al campo un poco a ver cómo está el detalle, cómo está el tema. Si ustedes no son expertos en esa área o en esa máquina, repito, consulten o tengan diferentes criterios, por lo menos más de uno deberían tener, por supuesto. Déjenme ver algo aquí.
Perdón, perdón, retomo la señal, parece que me cortó un poco. Disculpen. Deberían tener más de un criterio, obviamente, el mismo que les permita tomar una decisión acertada. Porque, volviendo al tema, ¿qué tal si no fue necesario comprar esa máquina? Solo supongamos que esa mezcladora cueste, yo no conozco exactamente los precios, pero puede ser que cueste $4,000, ¿ya? $4,000. ¿Y qué tal si solo darle un mantenimiento te costaba $600? 3,400 de ahorro. Y si supongamos también que no sea solo una, sean cinco. Todos esos escenarios se debe analizar para, obviamente, hacer un buen trabajo. Entonces, identifica. Ahí viene el tema de identifica. Gestión de riesgos. Riesgos. ¿Y qué son los riesgos financieros? Pues obviamente el perder y ganar. Dos cosas. Perder y ganar. Riesgos financieros. O pierdes o ganas. O sales tablas. Equilibrio. Punto de equilibrio. Pierdes, ganas o sales tablas. Pero hay que saber identificar todo este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Vuelvo y lo repito, siendo curiosos, investigando, preguntando, no quedándonos callados, sabiendo si estamos actuando bien, siendo curiosos, buscando información, indagando, yendo al lugar. Esas cosas nos van a permitir identificar, porque tú no vas a poder identificar ahí sentado de brazos o cruzado de brazos tras de un escritorio. Ese no es el trabajo adecuado. Ese no es el trabajo adecuado y ser demasiado confiado no es bueno. Ser demasiado confiado no es bueno. En lo laboral, tienen que ser compañeros de trabajo. Muchas de las veces no hay amigos. Hay compañeros de trabajo, hay trabajo en equipo y ustedes son los llamados a identificar esos riesgos que se pueden suscitar, repito. Evaluar, como les decía, ok, ¿qué me conviene más? ¿Arreglar o comprar una nueva? Porque aquí les voy a poner un escenario totalmente diferente. Porque a veces también en este tipo de cosas puede resultar más caro el hecho de reparar, de volver a dar mantenimiento, a veces es más caro que comprar una nueva. Entonces, todo eso analicen. ¿Qué me conviene? Si le doy mantenimiento, ¿cuánto estoy gastando y cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo me garantizan que me va a durar? O si en efecto ya el equipo, la máquina cumplió su vida útil, lo que estoy utilizando, todo lo que se utilice, todo, cualquier tipo de activo ya cumplió su vida útil. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Ok? Si es que me conviene comprar uno nuevo por la comparativa de precios que hice, que lo que voy a gastar, evalúo, evalúo. Y digo, listo, no, esto no me conviene, ya no me conviene reparar. Definitivamente esto ya no me conviene repararlo, prefiero hacer el proceso de chatarrización o el proceso de enviarlo a bodega para, no recuerdo el nombre que se le da en la parte pública a este cuando ya los bienes culminan su vida útil. Se me fue la palabra, pero ya, o sea, desecharlos para que no se use más en empresa o en entidad. Entonces, si te conviene más comprar nuevo, ok, evalúa y di, ok, ¿qué es lo que más conviene a la empresa o a la organización? Y mitiga los riesgos. ¿Qué es mitigar los riesgos? Generar el menor impacto económico. Generar el menor impacto económico dentro de una empresa. Es decir, si estaban proyectados gastar $6,000, si lograste gastar 5,500, perfecto, porque tú hiciste las averiguaciones, hiciste los contactos, pudiste reducir precios, pudiste armar alguna especie de convenio, de alianza estratégica, lo que sea. Hay muchas herramientas que se pueden dar en la parte pública y listo. Si tuviste un ahorro, listo. ¿Y qué es mitigar? Repito, disminuir, amenorar, reducir, obviamente, lo que tenga que ver con riesgos financieros. Gastar menos, lo menos posible gastar, porque eso al final del año, al final del semestre, te va a permitir tener un rubro que puedes utilizar en otras cosas que la empresa, que tu negocio, que tu emprendimiento, que la entidad donde estés trabajando pueda utilizarlo. Y esa va a ser tu carta de presentación, tu carta de garantía de que eres un buen administrador financiero. Pero el otro escenario es que si llega cierre de caja, cierre fiscal, hacen una evaluación semestral, sí, semestral, o
bimestral, mensual, y ves que te faltan los recursos, ahí hay un problema grave, pues. ¿Qué está pasando? No estás distribuyendo bien los recursos, no estás tomando las decisiones adecuadas, no te estás asesorando bien y pues el peor de los casos es que te liquiden de tu trabajo. Entonces, por favor, estimados estudiantes, miren estas temáticas. Son muy buenas poder abordarlas para que podamos entender desde el ámbito más real cómo funciona este detalle. No, aquí no hay que tomar decisiones a la ligera. ¿A qué voy a esto? Por ejemplo, si viene un proveedor, por más guapo o guapa que sea, porque a veces hay gente que maneja muy buena presencia, ¿no? No te dejes llevar por esos temas que aunque ustedes no lo crean, influyen y muchísimo, porque recuerden que estamos también involucrados en temas de marketing y ventas y la presencia o todo lo que tiene que ver vende. Recuerden, la presencia vende. Una buena imagen, una buena sonrisa vende. Entonces no se dejen llevar desde esta perspectiva por esos detalles. Si viene te ofrece un proveedor, espérate un poco más, que venga otro o averigua tengo unas, como les dije yo, 4 o 5 criterios de precios y ahí sí, ok, listo, tomo una decisión viendo, porque puedo comprarle poco a poco a cada uno, porque en efecto puede ser que un producto sea más barato en el un lado y más barato en el otro. Entonces, tienen que hacer ese análisis para mitigar los riesgos, como les dije hace un momento, es decir, reducir los gastos que va a tener una empresa. Y obviamente, haciendo esto, se afectará menos a la organización o se podrá salvarla de ciertas cosas, de ciertas circunstancias. Entonces, imagínate tú que ya, pues obviamente, si trabajas para un empresario, si trabajas en un pequeño negocio, tengas que dar los resultados en alguna junta y puedas decir, miren, con el análisis que se hizo de lo que se tenía presupuestado comprar $5,000, se hizo la investigación adecuada, se buscaron proveedores diferentes, opciones diferentes y logramos comprar en 4,300. Eso es ahorro. Claro que sí es ahorro, por supuesto, a lo largo del tiempo va a significar mucho dinero. Pero eso es hacer las cosas de manera estratégica y de manera adecuada, porque caso contrario no tendría razón de ser, no tendría sentido. Ir solo a una empresa, ir solo a un negocio, a ocupar un puesto de trabajo por ganar un sueldo sin ninguna causa, sin ningún fin. No, la idea cuando nosotros empezamos a trabajar ya en la parte profesional es adquirir experiencia, aprender mucho, aprender lo más que se pueda. Sea que estés trabajando, vuelvo y repito, en tu propio negocio, en tu propio emprendimiento y así tengas que hacer un análisis para comprar las paletas de helados, de cuál me va a vender más barato, hay que hacerlo, porque el ahorrar centavitos significa ya disminuir o mitigar los riesgos financieros dentro de una empresa. Hay que hacerlo. Hay gente que es muy minuciosa, ¿no? Por ejemplo, antes de comprarte, puede ser una llanta de algo, si tienes que cambiar una llanta de algún triciclo de tu negocio, averiguas en unas 3, 4 partes dónde está más barato, así sea con $1 o $2. Pero eso es obviamente el hecho de identificar y evaluar cosas para mitigar los riesgos dentro de una empresa. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Voy a enviar un trabajo ya, un primer trabajo a la plataforma para que me puedan entregarlo luego del feriado. Voy a pedir, obviamente, que se entregue, déjenme pensar un poco, mejor escribo ya en el aula virtual un poco más detallado porque ahorita se me pueden ir algunas ideas y vaya a estar malentendido, de pronto voy a dejar abierto algunas cosas que no se pueden entender bien. Entonces voy a escribir en lo que se va a hacer dentro de la plataforma para que me puedan entregar ya la próxima clase. Recuerden que esto tienen que hacerlo en el formato que hemos venido manejando para deberes, aplicando lo que es normativa APA conforme yo les he enseñado. Que ya obviamente ustedes están en cuarto nivel, hemos venido trabajando de esa manera. Muchas gracias por la atención, seguiremos trabajando. Cualquier consulta, pues me la hacen al grupo. Gracias.